Hola a todos, hoy quería hablarles de lo que es un tiristor, algunas generalidades del mismo y más que nada un circuito práctico de aplicación. Bien, acá lo tenemos. ¿Sí? Entonces, el tiristor o SCR, como vemos, tiene también este nombre debido al acrónimo en inglés. Sí, SCR entonces quiere decir rectificador controlado de silicio, lo podemos llamar tiristor, lo podemos llamar así. Es un dispositivo que, como podemos ver acá, tiene un símbolo muy parecido al de un diodo. Esto es porque su comportamiento tiene algo que ver con el clásico semiconductor. Podemos observar lo que tenemos acá a la izquierda del símbolo, que está formado por tres junturas. ¿Sí? Acá tenemos una juntura de sustrato P, sustrato N, la otra y la otra. Tenemos tres junturas de sustrato P y sustrato N que nos van a permitir conformar este elemento. Como ya nos da a entender el hecho de que este elemento tenga un ánodo y un cátodo, implica que va a tener una conducción de corriente que va a ser únicamente unidireccional. ¿Sí? Es decir, que en el caso de haber circulación de corriente va a poder ser únicamente en este sentido. Es decir, cuando el ánodo sea más positivo que el cátodo. Pero esa conducción de corriente va a ser controlada o se va a dar únicamente en función de la activación que se produce a través de la compuerta o el terminal de gate. ¿Cómo hacemos entonces la activación de un tiristor? El ejemplo que yo voy a darle luego está pensado para el tiristor en corriente continua, así que solamente voy a hablar de eso. Bueno, para activar un tiristor lo que voy a tener que hacer es dar un voltaje en la compuerta. Si yo no tengo activada la compuerta, por más que lo polarice en forma directa, por más que yo venga acá y haga estas conexiones, ¿sí? Polarice el ánodo positivo con respecto al cátodo, no voy a tener circulación de corriente si tengo la compuerta desactivada. Entonces, lo primero que tengo que hacer para activarlo es darle una tensión a la compuerta. Esa tensión se llama tensión de activado, o BON, la vamos a encontrar en los manuales, y el valor de la misma ronda los 0,6, 0,7 volt aproximadamente. Sí, nosotros la vamos a suponer como 0,7, que es el clásico valor de diferencia de potencial que necesitamos para que un diodo empiece a conducir. Entonces, una vez que yo tengo, o recién cuando ya tengo esta tensión, aquí, recién cuando tengo BON en la compuerta, el tiristor se activa. Esto quiere decir que me va a permitir una circulación de corriente desde ánodo a cátodo. Recordemos que es unidireccional, o sea, solamente me permite circulación en ese sentido. En este momento, entonces, el SCR se encuentra activo y una característica que tienen estos elementos es que no se pueden desactivar desde la compuerta. Es decir, yo la compuerta la uso para la activación, pero luego, si yo hago esto, es decir, supongamos que elimino, ¿sí?, la tensión de compuerta, ahí desapareció, el tiristor va a seguir activo, va a seguir conduciendo siempre y cuando se cumplan ciertos factores, pero que no tienen que ver con el estado de la compuerta. Y si yo quiero hacer la desactivación del mismo, bueno, voy a tener que recurrir a lo siguiente para desactivar un tiristor, ¿sí?, a esto que tenemos acá. ¿A qué me refiero? Bueno, supongamos que yo quiero desactivarlo, tengo estas tres opciones. Una es, como bien me marca acá, ¿sí?, abrir el circuito. ¿Qué quiere decir abrir el circuito? Bueno, que yo de alguna forma voy a venir y impedir acá la circulación de corriente. Puede ser por una llave que tenga conectado, por otro dispositivo. Entonces, obviamente, si yo abro el circuito, no existe más esta circulación de corriente eléctrica y el tiristor pasa a estar desactivado. Es decir, que si yo luego vuelvo a conectarlo a una tensión, vuelvo a hacer esto, vuelvo a conectar o a polarizarlo en directa, el tiristor no va a trabajar, ¿sí?, no va a conducir porque permanece desactivado. Bien, otra forma de haberlo desactivado, ¿sí?, hubiese sido
la siguiente, que es esta, polarizar, ¿sí?, al circuito en forma inversa. Es decir, si esto se llega a polarizar por algún motivo, ¿sí?, en forma inversa, entonces ahí el tiristor ya se desactiva y pese a que luego lo vuelva a polarizar en directa, va a seguir desactivado, porque recordemos que la única forma de activación es a través de la compuerta, es dando esa tensión de disparo a la compuerta. Y la última opción que tengo para la desactivación es esto que vemos acá, ¿sí? Y es cuando nosotros tenemos una corriente eléctrica circulante a través del SCR, la empezamos a reducir de manera tal que la pongamos por debajo de un parámetro mínimo de corriente llamada corriente de mantenimiento, ¿sí? Acá, corriente de mantenimiento, les va a aparecer les va a aparecer en los manuales simplemente como IH. Entonces, cuando yo pongo la corriente eléctrica debajo de este valor, ¿sí?, entonces el tiristor se va a desactivar y va a inhibir la circulación entre ánodo-cátodo. La corriente de holding o la corriente de mantenimiento, como la vamos a llamar, suele ser bastante pequeña, o sea, suele ser del orden de unos miliamperes, depende obviamente del tipo de tiristor que estoy utilizando, pero cuando estoy debajo de esa ya no puedo asegurar que haya conducción. Bien, entonces esas son las tres formas para desactivarlo. Resumiendo un poco, como habíamos dicho antes, yo doy tensión a la base, ¿sí?, aproximadamente 0,6, 0,7 volt. El tiristor se pone en modo de conducción. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a permitir, si es que lo pongo en polarización directa, ¿sí?, porque obviamente en inversa no va a trabajar, porque sabemos que conduce en un solo sentido, al igual que un diodo, me va a permitir circulación desde el ánodo hacia el cátodo. Bien, y va a seguir activo pese a que yo elimine la tensión de la compuerta, ¿sí?, porque no se desactiva por compuerta. ¿Cómo se desactiva? Bueno, de las tres formas que vimos, la que se suele usar comúnmente para desactivar el SCR es abrir el circuito, es decir, tener un elemento acá que puede ser un pulsador, una llave, que me permita desconectar uno de estos polos, podría ser ese o podría ser ese, entonces se deshabilita la circulación de corriente y el tiristor pasa a estar nuevamente bloqueado. Ahora bien, este es un resumen bastante escueto de cómo trabaja, porque yo quiero aplicarme o quiero centrarme nada más en un circuito de aplicación que es el que viene a continuación, que es un fusible electrónico. Entonces, vamos a nuestro circuito del fusible electrónico, que es este que vemos acá, ¿sí? En realidad es más sencillo de analizar de lo que puede llegar a aparecer en el esquema. Supongamos entonces tener una fuente de alimentación común, una fuente de alimentación puede ser regulada, ¿sí?, de 0 a 30, o según el regulador que use, o de 1,2 a 30, según el tipo de regulador que utilice para la misma. Y yo quiero agregarle una protección, un corte de corriente. ¿Por qué? Bueno, quiero evitar cualquier desperfecto o cualquier falla que puede producirse por sobrecalentamiento. Quiero evitar cualquier rotura de material. Entonces yo tengo mi fuente que obviamente tiene ¿sí?, las dos salidas de positivo y negativo, los dos polos, y lo que voy a hacer es anexarle este circuito. Yo obviamente digo anexarle, este circuito puede ir dentro de la misma placa con la que hago la fuente. Ahora, como lo estoy explicando por separado, va a aparecer dibujado acá aparte, y por eso hablo de anexarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Fíjense una cosa. El polo positivo de mi fuente, la salida positiva de la fuente, lo tengo acá, lo estoy remarcando, y prácticamente, si yo sigo el recorrido, prácticamente es un recorrido limpio. Acá me faltó hacer un pequeño dibujito, que lo voy a hacer acá. Ahí estamos. Es un recorrido limpio, como decía antes, ¿por qué? Porque va desde la salida de la fuente y pasa nada más que a través de una llave que va a estar cerrada, ¿sí? Y eso es mi salida protegida. O sea que básicamente ahí no voy a hacer mucho análisis, porque lo único que hace es pasar por una llave que está cerrada. El negativo, entonces, vemos acá, ¿sí?, que
va a pasar a través de una resistencia y eso se va a convertir en mi salida protegida. ¿Por qué a través de una resistencia? Bueno, esa resistencia va a tener que ver con la corriente a la que yo quiero hacer el corte y ahora lo voy a explicar. Bien, eliminando esto, vamos a analizar ya el circuito en detalle. Como vemos, tengo mi SSR, mi tiristor conectado acá. En el ejemplo es un TIC 106, pero podría ser cualquier otro. Tengo además una resistencia, ¿sí?, que está entre el cátodo y la compuerta, ¿sí? Tengo que acá, no se ve, ahora lo voy a dibujar bien, un pulsador normal cerrado, normalmente cerrado, o sea, en condiciones normales está cerrada, un relé físico, no uno de estado sólido, un relé del cual voy a usar el contacto, el que es el normalmente cerrado también. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando el relé o la bobina del relé no está activa, ese contacto permita la conducción de corriente eléctrica. Y luego tengo acá un LED que en realidad oficia de LED indicador, que no me va a cambiar para el análisis, un diodo en inversa, en paralelo con la bobina del relé, o en antiparalelo, como decimos, que sabemos que esto es simplemente para la descarga de la bobina, ¿sí?, por la corriente parásita que me va a generar cuando se descarga esa bobina. No tiene ningún efecto para el análisis de protección ahora. Y este circuito va a tener que tener una alimentación, ¿sí?, independiente. Acá. ¿Por qué hablo de alimentación independiente? ¿A qué me refiero? No es que tengo que usar necesariamente otra fuente. A lo que me refiero es que este circuito yo no lo puedo alimentar desde aquí, desde la salida de la fuente. ¿Por qué? Porque dije hace un rato, imaginemos que es una fuente regulada, ¿sí?, de 0 a 30. Bueno, según el relé que yo voy a usar, voy a estar limitado al parámetro de trabajo de este circuito. Es decir, si yo voy a usar... Si este relé que está acá va a ser de 12 volt, bueno, yo no lo puedo alimentar con menos de 12, podré quizás con 11, 10 y medio, pero si lo colocase a la salida de la fuente y la fuente en un momento la tengo en 3 volt, el relé no se va a excitar nunca. Por eso aquí necesito una tensión independiente y fija, constante o fija, dependiendo de qué. Bueno, dependiendo de esto, ¿sí?, de la tensión de trabajo del relé. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un relé de 12 volt, ¿sí?, lo que voy a tener que hacer es, bueno, aquí alimentar con 12 volt fijo. ¿Y de dónde tomo esa alimentación que ahí llama independiente? Bien, si esto es una fuente tradicional, sabemos que vamos a tener el secundario del transformador, que va a alimentar al puente de diodos, de ahí voy a tener el filtro capacitivo y seguramente se irá un regulador, algún regulador serie. Bueno, lo que voy a hacer es tomar directamente desde el filtro capacitivo, o sea, antes de la entrada del regulador que me permite variar la tensión en la fuente, voy a derivar y voy a utilizar algún regulador, que puede ser bien un regulador fijo, para acá tener una tensión de alimentación independiente de lo que pase con esta salida. A eso me refiero independiente, no importa lo que haga con esta salida, porque yo la voy a tomar directamente desde el filtro del puente rectificador y va a estar ajustada por un regulador de tensión, porque lo puedo armar con un regulador fijo, con un Zener, de la forma que quiero, y va a estar establecida según los parámetros de mi relé. Es decir, el relé es de 5, serán 5, el relé tiene bobina de 12, será de 12, y así sucesivamente. Bien, ¿cómo va a trabajar entonces este circuito? Recordemos que esto está, ¿sí?, alimentado permanentemente, independientemente de lo que pase con la carga. Entonces, bueno, así como está, no tengo mucho problema porque no tengo nada conectado acá. En la salida no tengo nada, así que obviamente no voy a tener ningún tipo de circulación de corriente ni ningún problema de protección, nada que proteger. Supongamos entonces que coloco una carga, ¿sí? Ahí dibujo una especie de carga resistiva. Ahí va. Bien. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a empezar a haber una circulación de corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque, bueno, por el pedido de la carga, obviamente, desde positivo pasa por todo esto hacia negativo. Ese es el sentido de circulación que voy a tener de corriente. Como vemos, esta corriente eléctrica pasa a través de esta resistencia y me va a generar una caída de tensión. Esas resistencias vamos a ver que tienden a ser muy bajas, pero como dije, me va a generar una caída de tensión. Pero si esa tensión es menor a la tensión de activación del SSR, entonces
esta parte que voy a dibujar, que voy a remarcar acá, esta parte del circuito va a seguir sin operar. ¿Por qué? Vamos a marcarlo un poco mejor. Esta parte va a seguir sin trabajar. ¿Por qué? Porque mientras la tensión en la compuerta, fíjense que esta resistencia está conectada acá a la compuerta, mientras la tensión en la compuerta sea menor a 0,7 volt, el SCR no va a conducir corriente eléctrica entre sus terminales, no voy a tener conducción de corriente eléctrica. Por eso digo que esta parte va a estar, la parte que marqué en verde, ¿sí? Esta, no va a trabajar. ¿Por qué? Porque está desactivo el SCR. Entonces aquí no voy a tener ningún tipo de circulación de corriente. Esto va a seguir así como estaba. Ahora bien, ¿qué pasa si la carga genera una corriente que produzca una caída de tensión sobre esta resistencia que promedie los 0,7 o que supere los 0,7? Ahí es donde se va a producir el corte. ¿Por qué? Analicemos un poco. Si la corriente eléctrica es lo suficientemente alta, ¿sí? La que circula por acá es lo suficientemente alta para acá generar lo que sabemos que se llama tensión de activación, ¿no? Que sabemos que está en o está cercana a los 0,7 volt. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, el tiristor se va a activar. ¿Sí? Al tener la tensión suficiente aquí en la compuerta se va a activar. ¿Qué quiere decir que se active? Que ahora sí voy a tener una circulación de corriente. Recordemos que el tiristor o el circuito de protección tiene su fuente independiente. Entonces ahora sí voy a tener una circulación de corriente desde el positivo hacia el negativo. Vamos a hacerlo en otro color, no me gustó ahí. Desde el positivo hacia el negativo a través del tiristor. Ahí voy a tener una circulación de corriente eléctrica. No solo a través de esto, no dibujé la parte, no dibujé la derivación al LED, ¿sí? Pero hablo nada más de la parte del circuito de protección ahora. Entonces, como el pulsador, recordemos que este pulsador, ¿sí? Que está acá, es normalmente cerrado, tengo un camino cerrado de conducción, va a circular corriente eléctrica a través del tiristor, pero lo más importante es que va a circular corriente eléctrica a través de la bobina del relé. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, como recordemos que ese relé yo estaba usando el contacto normalmente cerrado, cuando le circule corriente eléctrica, cuando caiga la tensión adecuada, ese contacto se va a abrir, va a pasar de estar cerrado, como estaba hace un rato, a estar abierto, ¿sí? Ahí lo abrí. Entonces, cuando está abierto, bueno, evidentemente, si está abierto, ahora ya no tengo más el camino que tenía antes, hacia la carga. Entonces aquí se va a desactivar esto y no voy a tener circulación de corriente en la carga. Por eso lo estoy eliminando. Ahí ya no tengo más circulación de corriente eléctrica. ¿Por qué? Por lo que dije hace un rato. Se abrió esta llave, ya no tengo más un camino conductor cerrado. Es decir, que a la carga no llega corriente eléctrica. Vamos a borrarla y dibujarla mejor. Vamos a dibujarla de vuelta y un poquito mejor. ¿Sí? Ahí. Bien, pero claro, ¿qué pasa? Al no circular corriente, obviamente no voy a tener más corriente eléctrica pasando por esta resistencia y por lo tanto tampoco voy a tener más esta tensión. Me va a desaparecer de ON, ¿sí? Debido a que no hay ninguna corriente eléctrica que la genere. Pero nosotros sabemos que por más que desaparezca la tensión que dio origen a la activación del SCR, acá por más que desaparezca la tensión de la compuerta, el SCR va a seguir activo, ¿sí? Siempre y cuando no se cumpla ninguna de las condiciones que habíamos mencionado antes. Pero si yo elegí bien los valores, SCR va a seguir activo. ¿Por qué? Porque está sometido a una diferencia de potencial. Y si yo hago bien las cosas, voy a calcular que esta corriente eléctrica que está circulando por acá sea mayor a la corriente de mantenimiento, ¿sí? Sea mayor a la corriente de holding. ¿Cómo me aseguro eso? Bueno, porque primero, según el relé que yo ponga, voy a tener de dato cuánto es la corriente que circula por esa bobina, y si no lo tengo de dato, lo puedo medir. Y de todas maneras, si esa corriente eléctrica no me alcanza, voy a aprovechar esto que está acá. Recordemos, como dije antes, cuando hice el dibujo de la circulación de corriente eléctrica, aquí también tengo una derivación y circulación.
¿sí? A través del LED. Entonces, el LED me va a oficiar de indicador luminoso cuando hubo un exceso de corriente sobre la carga, o me está avisando que el sistema de protección se activó. Pero además esta corriente circulante que está acá se va a unir, por acá tengo un nodo, a la que circulaba por la bobina del relé, y la suma de ambas va a ser la que pase por el SCR. Bueno, una cosa que yo puedo hacer para asegurarme de tener corriente de mantenimiento es calcular muy bien este valor para que me dé por encima de la misma, ¿sí? Por ejemplo, el TIC 106 tiene una corriente de mantenimiento que es menor a los 10 mA, ronda entre los 6 y los 8, es decir, que si yo calculo, a ver acá, una corriente de 15 mA, que aparte es una corriente típica que no tiene problema para circular a través de un LED. Obviamente no me puedo exceder de la corriente máxima que maneja un LED, pero 15 mA, 20, estoy en ese margen, calculo bien esto y hasta puedo obviar qué va a pasar con la bobina del relé. Yo puedo asegurarme incluso que solamente por aquí circule la corriente de mantenimiento para quedarme tranquilo de que ese tiristor va a seguir activo una vez que ya no haya circulación de corriente a través de la carga. ¿Qué pasa o qué pasaría si de todas formas no me alcanza para la corriente de mantenimiento? Vamos a suponer una exageración. Yo, bueno, tengo una corriente de mantenimiento, no sé, de 100 mA y no me alcanza ni con la corriente circulante por la bobina del relé ni por la rama del LED. Bueno, puedo agregar otra resistencia en paralelo, o como les digo antes, hacer los cálculos y asegurarme de que el total, ¿sí?, de ese paralelo, que a fin de cuentas va a ser lo que va a atravesar por el SCR de ánodo a cátodo, sea mayor a la corriente de mantenimiento. Bien, entonces, como dijimos antes, el SCR va a seguir activo, va a seguir siempre activo. ¿Yo qué voy a tener que hacer? Bueno, como tengo el aviso a través del LED que se encendió, que me indica que hay un consumo excesivo de corriente o que estoy superando el límite que yo traté de fijar, lo primero que tengo que hacer es eliminar la carga, ¿sí? Quitar la carga. ¿Por qué? Porque es lo que me produjo esa sobrecorriente. Y una vez que yo quito la carga, lo que voy a hacer es oprimir este pulsador, que es un pulsador normalmente cerrado. Yo lo voy a oprimir y claro, al oprimir lo que pasa, este circuito se va a abrir ahí. ¿Sí? Ahí se va a abrir y como se abre ya no hay posibilidad de circulación de corriente aquí, y aparte sabemos que esa es una de las formas de desactivar el SCR, es abriendo el circuito y que no circule corriente por el mismo. Entonces, al haber pulsado ahí, ¿sí?, el SCR se va a desactivar, no hay más circulación de corriente por esta rama. ¿Y qué pasa entonces? Como se desactiva el SCR, el relé deja de estar energizado y la llave va a volver a su posición original de cerrado. Como vuelve a su posición original de cerrado, yo aquí en la salida vuelvo a tener tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la llave otra vez, o la llave se cerró, entonces yo acá vuelvo a tener tensión. ¿Qué tensión? Esta, la que tenía acá en la salida de la fuente. Ya la tengo reflejada porque el circuito se cerró. No tengo todavía circulación de corriente eléctrica porque recordemos que la carga la saqué, pero ya tengo tensión. Entonces, de esta forma estoy logrando proteger, ¿sí?, esta parte de la fuente por un consumo excesivo de corriente. Ahora, lo importante, ¿cómo calculo los valores de resistencia? Cuando digo los valores de resistencia no me refiero a esto, porque el cálculo de la resistencia limitadora a un LED ya es algo que lo hablamos y lo saben, sino que me refiero a esto. ¿Cómo voy a calcular el valor de R1? En realidad lo voy a hacer de forma muy sencilla. A través de la ley de Ohm, de hecho, lo voy a hacer. Porque, ¿qué sabemos nosotros? ¿O cuáles son nuestros datos? Bien, yo voy a tener, obviamente, una corriente a la que quiero cortar el dispositivo, a la que quiero que el dispositivo se proteja, ¿sí? Y tenemos de dato la tensión de arranque, la B-ON del tiristor, que suele rondar los 0,7. Entonces, por ley de Ohm, yo voy a calcular la resistencia simplemente como la caída de tensión que va a haber sobre la misma, en el caso de máxima circulación, que es B-ON, sobre la corriente a la que quiero que se produzca la protección, o sea, sobre la corriente de corte, sobre la corriente de corte.
Bien. Entonces, esa va a ser la fórmula con la que yo voy a trabajar, ¿sí? V on sobre I de corte. Es decir, voy a tener, por ejemplo, 0,7 volt sobre, y bueno, acá vamos a poner un ejemplo cualquiera, que es quiero un corte de 2 amperes. Quiero que los 2 amperes, ¿sí? Ese circuito me proteja y abra la salida. Bueno, obviamente tengo que hacer la cuenta, 0,7 sobre 2, y eso me da como resultado 0,35 ohms. Sí, que obviamente no es valor comercial, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer acá? Bueno, ajustarlo al valor comercial. Entonces, así que eso lo voy a llevar a lo siguiente. Voy a buscar una resistencia más cercana. En ese caso, igual tengo una bastante cercana, que es 0,33 ohms. ¿Qué pasa si no encuentro una resistencia muy cercana? Porque obviamente si yo me alejo mucho de este valor, no voy a tener el corte a 2 amperes, lo voy a tener muy corrido. Bueno, si no encuentro de un valor cercano, lo que puedo hacer es asociar resistencia, ¿sí? Siempre tengo que tratar de, o sea, por un tema de simplicidad, si esto después lo voy a armar, de no agrupar muchas, pero bueno, puedo armar en serie un paralelo para lograr acercarme lo más que pueda a este valor. Igual recuerden que las resistencias tienen una tolerancia, ¿sí? De un 5%, ¿no? En el mejor de los casos, así que no voy a tratar de que el valor sea exacto, pero sí bastante próximo. Ahora bien, de todas maneras, ahí no terminé todavía con el ejercicio. ¿Por qué? Porque tengo solamente el valor resistivo, pero hay algo que yo voy a tener que tener en cuenta con esto, que es el valor de la potencia eléctrica de esta resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo poner una resistencia de 0,33 ohm por 1/4 de watt y seguramente por exceso de calor va a estallar. Tengo que tener en cuenta que si circula una corriente relativamente elevada, esa resistencia va a empezar a levantar temperatura y tengo entonces que analizar qué potencia voy a utilizar para no quemar el componente. Es algo que no siempre estamos acostumbrados a hacer porque cuando trabajamos en técnicas digitales trabajamos con circuitos que básicamente se excitan por tensión y no por corriente, entonces nunca lo calculamos, pero en este caso ¿sí? Vamos a tener que hacerlo. ¿Cómo calculamos la potencia eléctrica? Bueno, con cualquiera de las fórmulas clásicas de potencia, no hay mucha vuelta. Sabemos que la potencia eléctrica, ¿sí? Es el producto de la corriente por la tensión, ¿sí? Vamos a poner mayúscula de I por B. También lo puedo calcular como I cuadrado por R o como B cuadrado sobre R, no hay inconveniente con eso. ¿Y qué corriente y qué tensión voy a usar acá? Bueno, evidentemente tengo que usar la corriente de corte y voy a usar la tensión que debería caer sobre la resistencia en ese momento, que es V on. Entonces, tendría que hacer, para seguir con mi ejemplo, 2 amperes por 0,7 volt. ¿Sí? Resuelvo las cuentas y eso me va a dar 1,4 watts. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que necesito al menos una resistencia de 1,4 watts. También voy a tener que buscar el valor comercial, ¿sí? De las resistencias, pero algo a tener en cuenta que acá es siempre conveniente darle un poco más de margen, es decir, calcular entre un 10 a un 25% de margen. ¿Por qué? Porque como les dije antes, esa resistencia va a levantar temperatura, lo cual es normal por efecto Joule. Entonces, si está un poco sobredimensionada, mejor. Yo iría entonces ahí, hay resistencias de 1,5 W, pero quizás lo más conveniente sea utilizar una resistencia de 2 watts para quedarnos más que tranquilos que no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces, particularmente lo que yo elegiría es una resistencia de 0,33 ohms, ¿sí? Y que sea de 2 watts, o sea, perdón, que soporte 2 watts. O como decimos nosotros cuando trabajamos en la jerga electrónica, decimos por 2. 0,33 ohms por 2 watts. ¿Sí? No es que lo vamos a multiplicar, esto no es una ecuación, es como nos referimos. ¿Sí? Entonces, si coloco esta resistencia y yo armo este circuito que tengo acá, voy a tener un fusible electrónico que me va a proteger de circulación de corrientes mayor a 2 amperes. Cada vez que circule 2 amperes o una corriente mayor,
¿sí? Se va a abrir el circuito que le envía tensión y corriente hacia la carga, va a empezar a trabajar esta parte a través del SCR, me lo va a indicar con el LED. Entonces yo para desactivarlo tengo que sacar la carga y recordemos, para desactivar el circuito, como está trabajando a través de un tiristor, no alcanza con que le quite la tensión de disparo, con que quite B-ohm, sino voy a tener que oprimir ese pulsador, que es un pulsador normal cerrado, ahí lo dibujo nuevamente, que es un pulsador normal cerrado, y entonces eso va a inhibir la circulación, haciendo que el tiristor pase a estar desactivado. Bien, esto es todo con respecto a fusibles electrónicos, espero que se haya entendido. Si no saben cómo contactarme, y nos vemos la próxima.